That's equally valuable. Seguro no conocen un Ya comienza Enlace UNILA, el punto de encuentro de ideas, cultura y comunidad. La universidad se escucha en Enlace UNILA. Muy buenos días a todos nuestros queridísimos Radio Escucha. Les habla David Figueroa, porque hoy no estoy solo, señoras y señores. Me acompaña como siempre mi hermano del alma, Julio. ¿Cómo estás? Estoy perfectamente, David. Venimos de 2 programazos. Déjame decirte que prácticamente yo conduje, ¿no? Prácticamente yo ya llevé las riendas, pero hoy te toca a ti. ¿Por qué, David? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Julio, antes que te diga el tema del cual vamos a hablar, quiero hacerte una pregunta. Dime. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Uy, es una pregunta bastante complicada, ¿eh? Fíjate que yo he jugado muy poco videojuegos, digamos, ya recientes de consola, pero yo creo que me voy a quedar con Batman Arkham City, ¿eh? Ok, muy buen juego, en general toda la saga de Batman. Yo quiero probar ya el Batman Lego, que todavía no me lo he comprado. Quiero esperar a que baje de precio, que lo pasen por el Canal 5. Mi videojuego favorito, Julio, la verdad está muy complicado, es muy difícil de decirte, pero si tuviera que quedarme con uno, tal vez me quedo con Cyberpunk. Gran juego. Okay, también tengo que jugarlo, ¿eh? Yo creo que también, además, como en su momento salió con muchas polémicas de problemas de bugs y errores, fui a jugarlo con las expectativas sumamente bajas y me terminé llevando una de las mayores alegrías de mi vida. Pero Julio, te pregunto esto porque hoy vamos a hablar de videojuegos. Vamos a hablar de muchísimas cosas que engloban los videojuegos, desde cosas que me hacen muy felices hasta cosas que me hacen llorar. Porque hay polémicas, Julio, ¿eh? Hay polémicas. Sí, porque David es un apasionado de los videojuegos y qué mejor que pueda compartir esta pasión un ratito con nosotros. Dato curioso, Julio. Ajá. Si bien los videojuegos, ¿qué te gusta? Por ahí todavía de los 2000 era un poquito tabú, ¿no? Decir abiertamente que te gustaban los videojuegos era como decir en nuestra época que te gustaba Vegeta 777 o por ejemplo Minecraft. Es como te insultaban por decir que te gustaba Minecraft. Sí. Ahí te va un dato curioso. La industria de los videojuegos genera más dinero al año que el cine y la música juntos. ¿En serio? Te lo juro. Wow, es que ya es una industria bastante grande y además creo que comprende los dos partes. No solamente es grande, sino que vamos a decir las cosas como son caras. Sí, claro. O sea, la música es gratis, la música, por así decirlo. Sí. Tú vas a YouTube, ahí está la música. En la industria del cine, bueno, ir al cine te cuesta menos de 100 pesos, sin contar el combo. Uh-huh. En las plataformas de streaming te cuestan, si la más cara, en menos de 300 pesos. Un videojuego te cuesta, recién salido, mínimo, 800 pesos. Sí. Y más la consola o computadora que necesites. Depende mucho si es AAA, ¿no? Lo que se llama AAA, que son como que los juegos de mayor calidad, que por ejemplo el Batman que mencionas, el Lego Batman Legacy of the Dark Knight, está creo que en 1200. Está cariñoso. Por un juego de Lego me parece excesivo, pero por lo que he visto creo que vale totalmente la pena. Vamos a hablar, ¿no?, de ese tema justo un poquito más adelante, porque la industria del videojuego se dio la vuelta a decir vamos a destruir a los consumidores. Pero bueno, ahora Julio, ¿de dónde viene el nacimiento de los videojuegos? Bueno, muchas personas creen que los videojuegos comenzaron con el Mario Bros. O con la PlayStation, pero su historia empezó muchísimo antes, Julio. En 1958, el físico William... no voy a pronunciar su apellido, sabrá Dios de dónde es el señor, que Dios me lo tenga en su gloria, pero no tengo ni la más mínima idea de cómo pronunciarlo. Creó Tennis for Two, tenis para dos, considerado uno de los primeros videojuegos en la historia. El juego consistía en una simulación muy sencilla de tenis mostrada en un osciloscopio. Está complicada aquí la situación, ¿eh? Su objetivo no era venderlo, sino entretener a los visitantes en un laboratorio. Años después, en 1962, estudiantes del MIT desarrollaron Space War, un videojuego donde 2 naves espaciales luchaban alrededor de una estrella cuya gravedad afectaba el movimiento de las naves. Fue el primer videojuego que comenzó a compartirse entre distintas universidades. Sin embargo, el verdadero inicio, Julio, de esta industria llegó en 1972 con Pong, desarrollado por Atari. Era una versión muy sencilla de tenis de mesa, pero fue un éxito enorme y dio origen a las famosas máquinas arcade. Como dato curioso, Julio, las computadoras donde nacieron estos videojuegos ocupaban habitaciones complejas y costaban millones de dólares en aquel momento. Hoy en día cualquier persona como tú o yo, incluso, que viene de barrios muy populares, demasiado populares, tenemos un celular que cabe en nuestro bolsillo y pueden correr videojuegos que son mucho más complejos, que la verdad
nos ponemos a pensar un poquito cómo ha avanzado la tecnología. Antes una habitación como la que estamos aquí ocupaba realmente una cantidad obscena de cables, circuitos y todo eso, y no eran capaces de correr Angry Birds. Ajá, no lo hagas de correr Angry Birds. Es impresionante cómo ha ido avanzando la tecnología, Julio. Y me parece interesante porque, bueno, creo que muchas personas, incluido yo, creíamos que Pong fue realmente como el primer videojuego que se le considera así, ¿no? Se le considera así porque creo que fue el primer videojuego comercial que fue sale a la como luz. que el primer videojuego que nació con el hecho de sí ser un videojuego. Ser un videojuego que se va a vender. Los demás parece que eran más como recreaciones, como para entretener a cierta bueno, audiencia. de hecho, el primer videojuego del Tennis for You, Ajá. que fue creado por ese físico, lo creó por accidente. Lo creo por accidente. Sí, porque él estaba haciendo pruebas y de repente se dio cuenta que al hacer ciertas pruebas y configurar ciertas cosas, que era un videojuego que parecía tenis. Es que imagínate estar ahí cotorreando, ¿no? Con tu computadora y de repente creas algo que te puede entretener así a dos personas, ¿no? Jugando al tenis en una computadora. Dato curioso, muchas cosas en la humanidad fueron creadas por accidente. No cabe duda de eso, ¿eh? No. Y realmente es impresionante cómo esta persona, ahora sí que sin querer queriendo, creó la industria, una de las industrias de entretenimiento más grandes en absolutamente todo el mundo. Pero Julio, vamos a hablar ahora de las primeras consolas y la gran crisis que hubo en aquel entonces para los videojuegos. A ver, cuéntame. La primera consola doméstica fue la Magnavox Odyssey, lanzada en 1972. No tenía sonido, memoria ni gráficos como los actuales. Incluso utilizaba unas láminas transparentes sobre la televisión para simular escenarios. Poco después apareció Atari 2600, que llevó a los videojuegos a millones de hogares y ayudó a popularizar este nuevo entretenimiento, que realmente, Julio, el Atari es como el abuelo de los videojuegos. O sea, es una cosa que hasta tus abuelos te hablaban. Uy, sí, el Atari. O sea, Sí, ¿no sé si justo. te pasó que cuando tú tenías alguna consola o videojuego o algo, a lo mejor era una Xbox y tu abuelo decía, uy, qué padre tu Atari, ¿eh? No, la verdad yo tuve consola nada más una y luego te voy a contar un poquito más de consola, pero no te creas que era un Xbox, era una PlayStation, no. Pero sí, el Atari sí, yo creo que es la primera de esas viejitas que me suena. De verdad que la Magnavox Odyssey no tenía ni idea que siquiera había existido, pero creo que el Atari ya es un consciente colectivo de que es historia de videojuegos, ¿no? Sí, es algo sumamente importante y que yo creo que el Atari le tenemos que dar gracias a esa consola, porque gracias a ella existe hoy en día una PlayStation, una Xbox, una Nintendo. El Atari realmente es fundamental para esta historia de los videojuegos, Julio. Pero bueno, sin embargo, aun con el lanzamiento de Atari, en 1983 ocurrió posiblemente la peor crisis en la historia de los videojuegos. Muchas empresas comenzaron a lanzar videojuegos de muy mala calidad con tal de vender más. O sea, es una época en donde las empresas decidieron apostar por la típica de cantidad y no calidad, Julio. Ok. O sea, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en Rockstar Games, que es hoy en día para mí, yo creo que la empresa de videojuegos más grande del mundo, Sí. saca un videojuego cada que te gusta. Uy, cada 10 años. Sí, cada 10 años. Cada más o 10, menos. 8 años. Pero el sí. videojuego que sacan, no voy a Vale darte. totalmente, sí, vale totalmente Pero ahora la pena. imagínate que Rockstar decidiera sacar 3 videojuegos al año. Creo que incluso, bueno, antes creo que sacaban mayor cantidad, ¿no? Creo que ahora se enfocan un poquito más en tratar de priorizar la calidad. Yo siento que, bueno, ya podemos hablar de eso un poquito más adelante, pero es cierto que a partir del 2018, como que la industria del videojuego cambió muchísimo por culpa de un videojuego en específico y decidieron apostar más por un poco de una combinación entre calidad y cantidad. Ok. Pero hay muchas empresas que a lo mejor no pueden apostar por esa calidad y deciden apostar por la calidad y tenemos ciertos problemas. Un ejemplo, Call of Duty. Ok, Decidieron sí. apostar durísimo por la cantidad. Cada año sale un nuevo Call of Duty, cosa que a mí lo personal no me gusta y Sí, mucha sí, gente sí. lo ha criticado. Pero bueno, retomando un poquito el punto de que esta crisis, ¿no? Donde prefieren la cantidad que la calidad, creo que es algo que incluso lleva afectando a la industria mucho tiempo después. Lo vemos en el caso, yo creo que más que nada en las consolas portátiles, como llegó a ser la Game Boy sí. Advance, en donde prácticamente, o la Play 2, que sacaban juegos que tenían licencia de películas, pero no me las sacaban porque conseguían la licencia de las películas, ¿no? Sí, sí. Que bueno, tú que sí llegas a tener consola, no sé si alguna vez pudiste jugar un juego licenciado de Toy Story, del Rey León, De Cars. de Cars, ajá, y bueno, algunos la verdad es que eran juegos totalmente sencillos, unos sí eran muy buenos, unos sí cumplían su propósito de entretener. Había un juego que ya que mencionas el tema, Ujú. lo jugué en la Wii, Ajá. de Ratatouille. Desde ahí empezamos, ¿vale? El juego estaba raro, Ok. estaba un poco bizarro. ¿Y sabes cuál fue el problema? ¿Cuál? Lo dejé de jugar, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Llegué a un punto donde había un nivel que intenté, no es broma, te lo voy a decir muy en serio, 3 años seguidos no lo pude pasar. No pudiste poder Era un nivel de un río
No lo pude pasar, por más que yo intenté. A ver, no estuve todos los días durante 3 años. El primer año un poquito sí, ya después fueron un poco más ocasional, no pude. Y a ver, ¿qué edad tenías en ese entonces? Creo que fue unos 9 años. No, pero o sea, a ver, yo te pregunto la edad porque bueno, 9 añitos. también lo que influye es que creo que en ese tiempo no estabas tan metido en internet y lo que ahora está mucho más fácil es simplemente buscar en internet una guía de cualquier videojuego. Sí lo busqué, no existía. Sí de random era el videojuego. Ah, ok. Ese era el problema. Sí, ya tenemos ahí el gran problema, ¿no? Bueno, uno de los casos más famosos, Julio, justo de aquella época era el videojuego de E.T., desarrollado en muy poco tiempo y considerado uno de los peores videojuegos en toda la historia. Miles de cartuchos quedaron sin vender y, Julio, dato curioso, esto lo enterraron esos cartuchos en un desierto de Nuevo México, donde décadas después fueron encontrados. Ese dato curioso sí lo sabía. De hecho, creo que es colectivo popular en el mundo de los videojuegos saber que E.T. es el peor videojuego de la historia de esos años, ¿no? Bueno, Ahora, dato curioso. Imagínate que estás en Nuevo México. Ajá. Y encuentras esos miles de cartuchos de E.T., yo creo que meramente por una cuestión histórica valen muchísimo. Sí. Que uno de los peores videojuegos de la historia. Hoy en día esa persona, yo creo que quien se los haya encontrado, se ganó la lotería. Sí, definitivamente. En buen estado, ¿no? Porque bueno, ya habrán estado ahí tanto tiempo que... Bueno, ahí tienes un punto, pero el simple cartucho con el hecho de tenerlo. Pero bueno, por culpa de justo E.T., muchas personas creían que los videojuegos iban a desaparecer para siempre, porque es verdad que mucha gente creía, ahorita ya no tanto, hay uno que otro, pero mucha gente creía que los videojuegos eran una moda. Okay. Era mucha gente, sobre todo en aquella época, incluso todavía inicios de los 2000, había mucha gente que te decía que los videojuegos eran una moda pasajera, como por ejemplo, no sé, en cosas de ropa, de perfumes, de películas, etcétera. Pero no, los videojuegos, la realidad es que desde que ese físico descubrió por accidente ese tenis para 2, los videojuegos llegaron para quedarse en nuestra sociedad, como para mí personalmente el mejor método de entretenimiento que existe en este mundo. Ahora, estamos comentando que hubo una crisis de los videojuegos. Sí. Si hubo una crisis y mucha gente incluso pensó que iban a desaparecer, como es que hoy en día los videojuegos están más vivos que nunca, le debemos gracias a una persona. ¿A quién? A mí, nada es cierto, a Nintendo. A Nintendo, la empresa que más demanda en el mundo por cuestiones raras. Nintendo fue la empresa que cambió la industria, Julio. Cuando parecía que los videojuegos estaban destinados a desaparecer, apareció nuestro amigo asiático, el Pikachu Nintendo. Ahora, lo curioso es que Nintendo no nació haciendo videojuegos. La empresa fundada en 1889, o sea, ya te imaginarás cuántos años. Sí. Y durante muchos años fabricó cartas japonesas llamadas Hanafuda. Ok, o sea, casi 100 años haciendo cartas y de la nada en 1985 dicen vamos a hacer videojuegos. Es como de esas veces que te pones a investigar que Volkswagen hacía tanques para la Segunda Guerra Mundial y ahorita hace carros de lujo. Creí que ibas a hacer otra comparativa más sana. Me parece una comparativa muy buena, si me lo piensas. Pero bueno, así como Lamborghini empezó haciendo tractores, si te gusta más esa comparativa. Lo curioso es que Nintendo no nació, en 1985, lanzó Nintendo Entertainment Systems, una consola que recuperó la confianza del público gracias a controles de calidad más estrictos y videojuegos innovadores. Con Nintendo aparecieron personajes que son conocidos, Julio, en todo el mundo. Mario Bros, Link desde La Leyenda de Zelda, Donkey Kong, Samus de Metroid y Kirby, mi gran y compadre Kirby. Mario, por ejemplo, originalmente era carpintero, después se convirtió en plomero de profesión con la que todos lo conocemos, Julio. Que de verdad, yo creo que en algún punto todos habremos jugado por lo menos un videojuego de Mario Bros. Sí, por lo menos un videojuego de Mario Bros. Yo, de hecho, cuando estaba en la primaria, aquí justo en Cuautla, cuando empezaba la área, del recreo, tú podías ir al área de computadora y podías entrar y jugar videojuegos. ¿A poco? Y siempre estaban los videojuegos de Mario. Órale. Yo entraba y jugaba los videojuegos de Mario. No sabía que teníamos primarias primermundistas en Cuautla. Ahora que lo piensas, yo pensaba que era algo común de niños. Ya cuando me fui a otro estado dije, aquí no hay ni butacas. Aquí no hay butacas, sí. Pero eso sí me sorprendió bastante. No, sí, alguien que te saltaste, yo creo que está en el consciente colectivo y se olvida que es de Nintendo justo por el anime, por lo que representa es Pikachu, ¿no? Pikachu, pero como nació un poquito más adelante Pikachu, porque arrancaron con Mario, con Zelda, si no estoy mal. Okay. Pikachu llegó un poquito, pero Pikachu llegó y rompió. Bueno, Mario no nace como Mario, nace como Jumpman en Donkey Kong, que ni era el protagonista de
de Donkey Kong, pero se llama Jumpman, no tiene el nombre de Mario, ya luego se cambia a Mario para su propio videojuego que es Mario Bros, ¿no? Y bueno, es como cuando el spin-off es más popular que la historia original. Exacto. Me parece curioso porque, por ejemplo, Jumpman que nace en las arcades, ¿no? Prácticamente Nintendo nace en las arcades, pero creo que Nintendo ahorita, hoy en día, no sé si me equivoco, probablemente no, es el dueño de la industria de las consolas portátiles. Sí, desde hace rato ya. Y lo lleva haciendo muchos años. Yo creo que la última competición que tuvo es PlayStation con el PlayStation Portable. Sí. Y eso ya tiene casi 12 años, puede ser más incluso. Pues sacaron primero la PSP. Ajá. Funcionó más o menos. Ajá. Luego sacaron la PS Vita, esa sí no funcionó para nada. Uf. Y bueno, Xbox directamente sabía que no había forma de competirle a Nintendo, así que Xbox ni siquiera lo intentó. Y yo creo que ya con la Nintendo DS, la 3DS, yo creo que ya se confirmaba, pero ya terminaron de rematar con el Switch, ¿no? Sí. El Switch 1 y el Switch 2, y además también como curiosidad, bueno, los primeros Pokémon, que eran en Japón eran verde y rojo, creo. En Estados Unidos llegaron como azul y rojo. Tenían la distinción de que eran los colores, pero porque la consola portátil, que era la Game Boy, no te aguantaba más de 2 paletas de colores en pantalla y te ponía o azul o rojo, ¿sabes? O verde, depende de la versión que estuvieras jugando. Igual con el amarillo, por eso se llaman así las versiones. Dato curioso. ¿Eh? Que de hecho también la propia Nintendo quiso sacar su consola, la Wii en su momento. Quería competir la Xbox y PlayStation, y también Nintendo se dio cuenta de la cruda realidad de que no le iban a poder competir a ninguno de los dos. No había forma. Nintendo ahí se dio cuenta que tenemos que ser consola portátil y hasta ahí. Me equivoco, el Chavo Kart salió para Wii. Sí. Gran juego. Con eso era para competirles directamente. Y Viva Piñata también. Gran juego. A eso sí. Tienen sus joyitas. Tienen sus joyas. Sí, le estaban compitiendo a Mario Kart y a Crash Bandicoot, el de carreras, no me acuerdo cómo se llama. No recuerdo. Pero le estaban compitiendo directamente esos dos con el Chavo Kart. Luego llegamos, Julio, el nacimiento de la PlayStation, la Xbox y la guerra de las consolas. Yo creo que ni Juego de Tronos tuvo una guerra tan impresionante como llegaron a tener en su momento Xbox y PlayStation. En los años 90, Nintendo y Sony trabajaron juntos para desarrollar un accesorio lector de discos para la Super Nintendo. Sin embargo, el proyecto fue cancelado y ambas compañías tomaron caminos distintos. Sony decidió crear su propia consola y en 1994 nació PlayStation, que rápidamente se convirtió en un éxito gracias a juegos como Crash Bandicoot, Resident Evil, Metal Gear Solid, Gran Turismo y el Final Fantasy 5, 6, y que yo nunca entendí cómo salió primero Final Fantasy 7. Y creo que es como Star Wars, ¿no? No había la tecnología para hacer los primeros. No, y me parece muy curioso porque, bueno, no sé cómo lo ves tú, pero bueno, los nuevos Final Fantasy parecen juegos muy diferentes a cómo nacieron. Mira, te voy a ser sincero. Nunca jugué a los Final Fantasy. No, yo tuve la oportunidad de jugar los primeros, que de hecho están algunos para la Game Boy Advance, si no estoy mal. Uh-huh. Son juegos como Pokémon, pero con muchísimos peores gráficos, ¿eh? Ok. Pero de goleada de Pokémon tienen mejores gráficos que... Y mira que es Pokémon, ¿no? Los Pokémon viejitos sí están rivalizando. Y ya ves los nuevos Final Fantasy, órale, ¿no? Esto es prácticamente muy diferente a lo cuando que vi los Final Fantasy nuevos, yo lo vi, parecía típico videojuego de anime. Sí, ¿verdad? O sea, sí parece más anime que videojuego. Que de hecho yo no sé cómo a nadie en Japón ha dicho, y se sacamos un anime de Final Fantasy. No sé cómo nadie ha tenido esa idea. Pero yo realmente nunca le di la oportunidad a Final Fantasy. Cómo le hacen burla a los españoles por ser fans de Final Fantasy. Qué curioso, ¿no? Que posiblemente la que es hoy la reina de las consolas salió por un accidente de PlayStation. Como que el superhéroe creó al villano. Ajá, exactamente, el superhéroe creó al villano. Pero ¿tú eres más de PlayStation o de Xbox? Es que aquí está un poco complicado, pero te voy a decir, yo he sido toda mi vida niño PlayStation. Toda tu vida niño PlayStation. Y a la fecha. Hasta la fecha. Tengo mi Xbox ya y todo, pero la verdad es que los exclusivos de PlayStation personalmente me gustan más. Bueno, más adelante vamos a hablar de la cachetada que le dieron al consumidor PlayStation recientemente. Supongo que tú lo tendrás ya notado. Es algo que yo sé muy por encima, porque me gustaría que David nos explique más. Me va a doler. También importante mencionar que en esta época, bueno, yo creo que las arcades todavía seguían en auge, por ahí de los de 90 a 2000, pero ya van a revolucionar esas consolas, ¿no? Porque ya prácticamente tienes juegos muchísimo mejores en cuanto a gráficos, en cuanto a jugabilidad, directamente en tu casa. Y no tienes que irte a formar ahí con el cambio que te da tu mamá en las tortillas para meter unos cuantos que la juegos. Ventaja de los arcades es que si bien tenías que formarte, tenías que meterle dinero, pero era más barato.
Bueno, sí. Sí, pero a ver, pon tú, digamos, no sé cuánto estaban los juegos en esa época, pero pon tú un juego más o menos bueno, actualmente te cuesta 300 pesos en Steam. 300 pesos y lo tienes para toda tu vida. En las maquinitas era peso Bueno, o 300 juego. pesos, pero sin considerar lo que te cuesta la computadora. Ah, sí, sin considerar lo que cuesta la computadora. Tienes mucha razón. Ya en 2001, Microsoft decidió entrar al mercado con todo, con la primera Xbox apostando por el juego en línea mediante Xbox Live y por un Halo, una franquicia que revolucionó los videojuegos a disparos en consola. Que aquí, Julio, dato curioso, Halo se podría considerar como el primer shooter de la historia. Y realmente, gracias a Halo, hoy en día existen juegos como Call of Duty, todos los videojuegos de disparos, Battlefield. Halo realmente sí revolucionó bien cañón, sobre todo por las mecánicas que manejaban en aquella época, que fue algo muy innovador. Bueno, creo que recalcar que sí sería el primer shooter, pero yo creo que moderno, ¿no? Moderno sí, como los conocemos, porque creo que el de los primeros es Doom. Bueno, shooter, pero ni siquiera tenía online. Los gráficos sí hoy en día pueden quedar un poco obsoletos. El detalle con Doom es que desconozco si era en primera persona. Era en primera persona, bueno. Nada más que hasta tienen incluso la broma, ¿no? De que puede correr cualquier cosa el Doom, de que puedes correr en un opal, en un opal puedes correr el Doom. Pero bueno, sí, Halo entiendo por qué es tan importante, que lastimosamente es una franquicia que ya está un poquito muerta, ¿no? ¿Me cuentan? Doloroso, un poquito doloroso. Un poquito muerto. Pero bueno. Durante muchos años existió una intensa competencia entre Nintendo, Xbox y PlayStation. Esta guerra de consolas benefició a los jugadores ya que las compañías buscaban innovar constantemente con mejores gráficos, controles y videojuegos exclusivos, que fue una guerra muy intensa entre esas tres, pero como que Nintendo siempre iba como por debajo de la mesa. Sí, o sea, competía contra ellos, sí, pero no de forma directa. No de forma directa, sí. Porque es otro mercado, ¿no? Sí, porque yo creo que el mercado de Nintendo era más un poquito, a lo mejor, la gente que viajaba mucho o que buscaba videojuegos un poco más casuales. Ajá, esa era la competencia de Nintendo. Mientras que Sony y PlayStation sí tenían directamente el mismo mercado. Y a ver, yo tenía la duda de que, bueno, aquí lo menciona de que ya en esas épocas ya tenían videojuegos exclusivos. Tú no sé si me puedes mencionar alguno exclusivo de esa época, porque bueno, ahorita ya... ¿De los 2000? Ajá, de los 2000. ¿De Play y de Xbox? De Play y de Xbox. Bueno, de Xbox tenemos el propio Halo. En su momento también es totalmente exclusivo. Sí, de Microsoft. Okay. Tenemos también el... ¿Cómo se llama? El Gears. Si no recuerdo, Gears of War. Gears of War. Uno de los exclusivos también de Xbox. De PlayStation, aquí está un poco complicado porque hay una cuestión ahí de licencias, pero tenemos el Crash Bandicoot, tenemos lo que fue, pero no el original, sino el que salió después para PlayStation 2, que fue como un remake. Sí. También para PlayStation 2 salió el primer Uncharted de la historia. Si no estoy mal, uno de los mejores videojuegos de mi vida. ¿Qué otro videojuego te podría decir? La verdad, creo que el primer Call of Duty que es en la historia. Es lo que te iba a preguntar justo, si un Call of Duty era totalmente exclusivo. Creo que hubo un Call of Duty que fue que fue exclusivo de PlayStation, pero porque PlayStation ayudó financieramente a estudios de Call of Duty en su momento, que pasaban una época complicada. Les dio y a cambio, bueno, el videojuego que sacó Call of Duty fue un exclusivo justo para PlayStation, pero bueno, después ellos vieron que había más oportunidad de económicamente sacarlo para todas las plataformas habidas y por haber. Pero sí, en aquella época no eran tan común todavía tantos exclusivos de calidad, pero ya había uno que otro videojuego. Gran Turismo también con PlayStation. Gran Turismo, cierto. En aquel entonces todavía no existía el Forza Horizon, si no estoy mal. Pero bueno, dato curioso, Julio, la consola más vendida en la historia, creo que en este momento ya fue la PlayStation 5, pero en su momento con diferencia fue la PlayStation 2. La PlayStation 2. Y se mantuvo por un ratote hasta la 4, ¿no? Sí, por un ratote. O sea, hasta la salida de la 5 estuvo. Hasta la salida de... Es que justo salió la PlayStation 4 y salió súper vendida, pero luego como que Nintendo... ¿Has visto esas veces que cada que Ronaldo rompió un récord de goleador, la Pelé le contaban 200 goles más? Sí. Pues PlayStation como que hacía algo similar de... PlayStation 4 rebasó las ventas de la PlayStation 2 y PlayStation 2 decía, no, pero aquí tenemos un ticket de cuando le vendimos 2 millones de copias. Y dice, ok. Entonces, hasta que ya no pudieron con el 5. Hasta que ya con el 5 no, pero... Increíble, ¿no? Sí, o sea, se mantuvo por años y es que yo creo, a ver, tal vez voy a sonar un poquito que no estoy entrado tanto en el mundo de los videojuegos, pero que yo sepa, de lo poco que sé, hay videojuegos mucho más memorables en el Play 3 que en el Play 2 que en el Play 3 y con diferencia, según yo, Y yo creo que ya es una cuestión de gustos.
Es subjetivo para mí. Y es que además yo creo que México, justo hablando ya de culturalmente como lo tenemos nosotros, nos criamos con la Play 2, ¿no? Nuestra generación se crió con la Play 2 y este broma de la Play 2 chipeada, creo que es un colectivo, toda Latinoamérica lo tiene, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que fue justo la consola más vendida porque cuando salió PlayStation no existía Xbox. Okay. No existía Xbox y PlayStation 1 fue un boom en el mundo. Sí. Luego, cuando sale la PlayStation 2, Xbox como que dice, ¿sabes qué? Ya salió la PlayStation 2, vamos a apresurar las cosas. Okay. Sacaron rápido su consola y fue un fracaso en todo aspecto. Entonces, entre que ya había una confianza del público por PlayStation, por el antecedente de la PlayStation 1, una nueva consola que si bien de Microsoft había esperanzas y todo salió mal, su control estaba muy grande, muy feo, la consola no tenía grandes juegos, entonces PlayStation se llevó de calle a lo que fue Xbox. Ok. Se la llevó de calle. Ahora, Julio, llegamos al punto en el que cómo han evolucionado estas hermosas consolas. Las primeras consolas utilizaban cartuchos y apenas si podían mostrar gráficos en 2 dimensiones. Con el paso del tiempo, llegaron los discos compactos, los DVD y los Blu-ray, permitiendo juegos mucho más grandes y con mejores gráficos. También aparecieron innovaciones como controles con vibración, joysticks analógicos, juegos en línea, descargas digitales, realidad virtual, controles con sensores de movimiento como los del Wii, y hoy en día las consolas son prácticamente computadoras especializadas para videojuegos. Dato curioso, tanto PlayStation como Xbox tienen contratos con Ryzen. No recuerdo el nombre de los procesadores de Ryzen. Razer creo que es. Creo que son Ryzen, me dicen producción que sí. Ellos, tanto Xbox como PlayStation ocupan procesadores Ryzen, pero procesadores hechos especialmente para estas consolas, no son los mismos y no se venden a mercado tampoco. Entonces, o sea, no les va a afectar la subida de precio de los procesadores. Bueno, probablemente sí. Bueno, ahorita lo que está subiendo es la RAM. La RAM. La RAM, y peligrosamente. Peligrosamente. Pero bueno, también por ejemplo cuando salió la PlayStation 1 no tenía joystick. Era el control con los botoncitos y ya. La PlayStation 2 ya llegó con sus respectivos joysticks y la PlayStation 3 se fue todavía más allá y puso vibración en los controles. Y ya luego la PlayStation 4 hizo algo que prácticamente fue algo muy innovador. Bueno, aunque lo agarraron un poco de lo que fue en su momento la Wii. Y es que puso un sensor de movimiento en el control. Es por eso que había un videojuego, Julio, que yo me acuerdo, en donde era una tontería, pero a mí me hizo muchísima ilusión que había una escena en donde tú tenías que martillar, entonces agarrabas el control y lo agitabas de arriba hacia abajo, como si estuvieras martillando. También había otra en un videojuego de Uncharted, que habías que girar una puerta para abrirla, y tienes que girar el control izquierda, derecha. Es una tontería, pero a mí esos detallitos me encantaban, Julio. Justo me está diciendo producción que el procesador de la Xbox Series es AMD y el de la Series X es Ryzen. Bueno, pero AMD y Ryzen vienen siendo prácticamente la misma línea. Así que sí viene siendo un poco más de lo mismo. Pero bueno, al final viene de esa empresa de AMD, porque es AMD e Intel. Entonces, Y bueno, ahorita con lo que mencionas, PlayStation priorizaba, ¿no? Perdón, se me había la palabra. Priorizaba como que al consumidor con ese tipo de innovaciones. Sí. O sea, ya no nada más era de que videojuegos te estaba viniendo prácticamente el futuro en tus manos, ¿no? Sí, o sea, realmente yo creo que eso era el punto fuerte de PlayStation, cómo te innovaba tantísimo. La Play 6 te va a hacer Coca-Cola, así te la va a servir, ¿no? Directo a la consola. La PlayStation se va a levantar solita, se va a limpiar ahí donde está. Y va a jugar por ti. Va a jugar por ti. Tú no vas pones el juego y ya. Gameplay. Juega por ti, ¿no? Ahora, los principales géneros de los videojuegos, Julio. Aquí entramos a un punto que a mí me encanta. No todos los videojuegos son iguales. Existen distintos géneros dependiendo de su forma de jugar. Por ejemplo, acción y aventura tenemos históricos como Uncharted, Tomb Raider, God of War, que a mí me encantan, de verdad. ¿Has jugado los de Tomb Raider tú? Sí. ¿Pero los viejitos o los más nuevos? No, los más nuevos. Los viejitos sí, no, ni nacía. No, pero digo, incluso están en Steam la colección de los juegos viejitos. Sí. Okay. Y ya remasterizados. Ahí está la remasterización. Y a mí me llamó mucho la atención porque sé que los nuevos creo que incluso son precuelas de los viejitos. Algo sí, puede ser. Y sí me llamó mucho la atención. Cada que los veo me hacen ojitos para comprarlos. Fíjate que yo me jugué Tomb Raider porque me encanté Uncharted. Uncharted es mi saga de videojuegos favorita. Y como tienen una línea muy similar, tipo Indiana Jones. Como si estuvieran inspirados, ¿no? En el Uncharted de Tomb Raider. Más o menos. Pero al final vienen todos de esta línea como de Indiana Jones, de exploración, buscar tesoros, todo eso. God of War también es uno de mis videojuegos favoritos, de mis sagas favoritas. ¿Cuál fue el primer God of War que jugaste? Fue el de PlayStation 4. El God of War, creo que era Ragnarok o el anterior a Ragnarok, no me acuerdo. Lo jugué.
un poco enredado porque no era el primer videojuego de la saga, entonces Sí. me justo cuando tenía ahí la PlayStation 3, me compré los God of War que había para la PlayStation 3, incluso los remake, los jugué, obra de arte God of War. Sí. Por eso tengo esa fascinación Wow. en general por las mitologías. Sí, La nórdica, la griega, me encanta. Luego, Julio, tenemos los RPG. Acá hay una cuestión un poco complicada que la gente a veces no termina de entender, pero los RPG son mundos donde permiten desarrollar a tu personaje, subir de nivel, tomar decisiones y explorar mundos enormes. Por ejemplo, es que mucha gente confunde el RPG con los juegos mundo abierto. Ok. Un juego sí. mundo abierto, Grand Theft Auto 5, donde tú puedes ir y hacer lo que tú quieras, y un RPG tiene un mundo abierto, sí, pero tiene más especificaciones, un poco más cerrado. Ok, y también está la subdivisión de RPG por turnos, ¿no? Como yo mencionado Pokémon, Claro. había mencionado Final Fantasy en su momento y... Bueno, de RPGs, justo está uno de mis videojuegos favoritos de toda la vida, Cyberpunk 2077, The Witcher 3, nunca lo jugué, y el Skyrim tampoco lo jugué. ¿No has jugado la saga de Witcher? No. Uy, a mí me dijeron que el 1 es malísimo. Digo que el 1 es malísimo, pero sí quiero jugarlos. También me están haciendo ojitos. Luego tenemos los shooters como Halo, Call of Duty, Battlefield, mundo abierto, que te permiten explorar absolutamente todo, como justo mencionábamos, GTA, bueno, casi toda la saga de GTA, Red Dead Redemption 2, Zelda of the Wild. En deportes tenemos como los FIFA, o bueno, hoy en día conocido como EA Sports. EA Sports, FC. También tenemos hay videojuegos de la NBA, de béisbol, de todo ese tema, de la fórmula, de carreras. También tenemos históricos como Gran Turismo de PlayStation, Forza Motorsport o Forza Horizon de ¿cómo se llama? De Xbox, si no estoy mal, Xbox. Y Mario Kart, Mario Kart, bueno, se cuela ahí como... histórico. Ajá. Luego, Julio, tenemos aquí los videojuegos que a mí en lo personal no me gustan tanto, los de terror. Tenemos Resident Evil, Silent Hill, Outlast, que, a ver, aquí en Resident Evil sí tienen algunos videojuegos que tienen sus momentos de terror, pero en el último Resident Evil, o el anterior al último, el Requiem, que una tal Lady Dimitrescu te dé miedo, una vampira de 2 metros, muy guapa la señora, a mí no me da miedo. Silent Hill, bueno, ahí sí ya son palabras mayores, y el propio Outlast ya literalmente es un socorro Jesús. Socorro Sí, Jesús. justo un cosorro, ¿no? Probé el Silent Hill, el primero para la Play 2. Sí da un poquito de miedo. Sida. Sí da un poquito de Sí. miedo. Digo, los gráficos no es que le ayuden mucho, pero la atmósfera que llegan a crear. Provoca miedo. Sí, la verdad es de aplaudir. Y el último Silent Hill ya con los gráficos de esta generación. Sí, y no he visto nada porque sí tengo Yo nada ganas más vi clips de la actriz de voz japonesa que le dio voz en audio Al original protagonista, jugando sí, al sí. juego, y Órale. sí se veía asustada, ¿eh? No, de hecho es que yo no quiero ver nada porque yo sí quiero como que guardarme la sorpresa para jugar la saga tanto de Silent Hill como de Resident Evil. Ok. Que digo, el Outlast ese sí lo tengo comprado, pero ni me atrevo a jugarlo porque lo compré para que lo jugara mi hermana, básicamente, porque ya no quiero. Sí da miedo. Sí, da bastante miedito. Luego ya tenemos, Julio, los Battle Royale. Tenemos Fortnite, Warzone, PUBG Mobile. Algunos de los mejores videojuegos de la historia, Julio. Llegamos a nada más y nada menos que muchos de mis videojuegos favoritos están aquí. The Last of Us, lo tienes que jugar. Lo tengo El que 1 y jugar. el 2. Y cómpramelo. Es que está muy caro, de verdad. $200 no me parece caro. No, vamos a buscar ahorita porque ahorita no podemos, pero vamos a buscar. Ya están las rebajas de Steam justo de verano. Pero es que está el remaster, o sea, como no está la versión original en Steam, está la remasterización del juego. Pero no está mala remaster. No, pero obviamente como es remaster te lo venden más caro. Eso mismo están haciendo con Spider-Man. Te metieron en Steam la versión remaster y obviamente te lo venden mucho También más el caro. Spider-Man juegazo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Dicen que come mucho del Batman Arkham. Que es parecido en el modo de pelea, en cómo se mueve, un poquito. Para mí me parece incluso mejor. No creo. Sí. No. No, sí, discúlpame, No. pero es que se nota por la diferencia de años. No creo. Sí, sí, creo. su No sistema creo. de pelea sí es mucho no mejor creo. que el de Batman Arkham. No creo. Haz de cuenta, agarraron el de Batman Arkham y lo perfeccionaron. Y bueno, Batman Arkham come creo que de... Ay, se me olvidó cómo se llama esta. Assassin's Creed. Creo que es el sistema de peleas de Assassin's Creed. Tiene sus parecidos. Ajá. Se ve que se habrán inspirado, pero sí se ve distinto. Ok, y bueno, pues seguimos, ¿no? Pero bueno, los mejores videojuegos de la historia. Arrancamos con los videojuegos modo historia, que son estos videojuegos que literalmente son como una película interactiva.
tenemos The Last of Us, tanto el 1 como el 2, ya te mencionaba, el Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, para mí el videojuego que más me ha marcado. Que dato curioso, Julio, a quienes nos está escuchando y pueden estar interesados, ya se confirmó la segunda temporada de Cyberpunk Netrunners, la serie de Netflix, el anime. Ok. La primera temporada me destrozó el corazón, me rompió, me hizo llorar, me entró en depresión, fue horrible, los peores días de mi vida, 10 capítulos, pero bueno. Puede que las personas que escuchan K-pop conozcan un poquito del anime Cyberpunk, ¿eh? ¿Por qué? Porque creo que alguien que está, tal vez la estoy acá hiperregando, tal vez ni siquiera, pero creo que es alguien que está en BTS, se puso una foto de perfil en Instagram del protagonista de Cyberpunk y las varias seguidoras se empezaron a poner... Pues bienvenidas a todas las armies, porque realmente es una historia que vale la pena contar, realmente una obra de arte. Uncharted 4, toda la saga en general de Uncharted, tanto el 4 como el spin-off Lost Legacy, me parece una obra de arte igual. El Uncharted 2 para mí es uno de los mejores videojuegos de la historia y uno de los más infravalorados. Halo Reach, bueno, todo el mundo te dice que Halo murió en Reach, ya se imaginarán por qué tan bueno fue Reach o qué tan malos fueron los siguientes. Luego tenemos los mejores videojuegos online como el GTA V Online, el Fortnite, el Call of Duty, Minecraft, Counter-Strike, que yo personalmente siempre escucho de Counter-Strike, pero nunca lo he jugado. Es que está gratis, creo que es un puntazo para Counter que está... Sí, pero como gratis. hay mucho compra dentro del videojuego, he leído que hay gente que Sí. se gana la vida literalmente abriendo cajas del Counter-Strike que Creo vendían. que es más popular la compra que el gameplay en sí, ¿eh? Sí, pero es como... son de esos videojuegos que tienen como que su propio mercado interno. Sí. Que era increíble. Sí. O sea, que te venden un cuchillo a, ¿no? $2,000. Dices, ay, ¿por qué? Sí. Bueno, pues, ¿por qué el cuchillo no el francotirador que te mata de una? Y además, el Counter se popularizó justo por YouTube. Y yo creo que tiene que ver gran parte esta compra excesiva de sobreprecio. Yo siempre con mi youtuber de confianza, Sacando sus cajas. sus No cajitas. entiendo nada, yo solo sé que cuando gritas es algo importante. Ajá, es algo bonito. Sí. Luego los mejores juegos deportivos, el eSports FC o conocido antes como FIFA, Gran Turismo, Forza Motorsports o Forza Horizon, NBA 2K de básquetbol. Luego ya nos vamos, Julio, a los récords de la industria. A ver, cuéntame. Minecraft es el videojuego más vendido en toda la historia. GTA V ha vendido más de 200 millones de copias y sigue siendo uno de los videojuegos más populares en los últimos 10 años, que yo ya pensé que para este punto GTA V habría rebasado a Minecraft, porque yo me compré el Grand Theft Auto 5 para PlayStation 3, me compré Grand Theft Auto 5 para PlayStation 4, me compré Grand Theft Auto 5 para PC y me compré Grand Theft Auto 5 para la Xbox Series S. Me lo compré como para 4 plataformas distintas. Wow. Y ni siquiera así han rebasado a Minecraft. ¿Y por qué no me lo compras a mí, David? Porque ya también te estás pasando de hambreado. $300 cuesta, ¿eh? ¿El Grand Theft Auto? El Grand Theft Auto en Steam cuesta 300. Está en descuento. Pues yo me gasté 1,000 cuando estaba en la PS3, otros 1,000 en la Xbox, 200 ya en la Series S. Y es que creo que está en una edición especial, la que está en Steam, creo que se llama Legacy Edition, una cosa así. Ah, sí. Y está como en $800 el normalmente, pero con las rebajas creo que sí está. Bueno, a ver, te dicen $800, pero nunca están $800 porque nadie va a comprar $800 en Grand Theft Auto. Sí, no. Es como que la estrategia mental. PlayStation 2 continúa siendo la consola más vendida de todos los tiempos. Mira, pues resulta que PlayStation 5 todavía no lo ha rebasado. Le inventaron otros 500 millones de copias vendidas. Sí. De cuando, Daniel copió 3 copias. De cuando lo vendieron a Marte. Con una cosa así. Steam ha registrado millones de jugadores conectados al mismo tiempo como en PUBG y Counter-Strike. La industria del videojuego genera más dinero que el cine y la música juntos. ¿Ves lo que te decía? Dato curioso. Creo que Fortnite en el 2019, tal vez. Ajá. 2019 o 2020 por ahí. Registró, creo que si no estoy mal, 10 millones de jugadores jugando de forma simultánea en el juego. Lo que viene siendo la mayor cantidad de jugadores simultáneos en un videojuego online en la historia. 10 millones. Y es que, bueno, en los eventos, estos que hace Fortnite, no para terminar temporadas, para empezar temporadas, es muy común ver tanta gente ahí reunida, ¿no? Pero bueno, el Fortnite que está en la llamada Epic Store, que es totalmente... No, pues es que lo que fue Fortnite del 2017 al, ¿qué te gusta? ¿20, 21? Es un fenómeno. Sí. O sea, digo, sigue teniendo muchísimos jugadores, pero también creo que algunos se han apartado, en gran parte por las decisiones que ha tomado la empresa Epic, ¿no? En gestionar Fortnite. Es que Fortnite ya le tira qué colaboración vamos a hacer. Pero es que fíjate el monstruo que es Epic. Con Fortnite consiguieron casi un monopolio porque compraron Fall Guys y compraron Rocket League.
o sea, ya son exclusivos de la Epic Store esos tres. Y Rocket League no es poca cosa, ¿eh? Ni Fall Guys era por Fall Guys tuvo su momentazo que también, bueno, irónicamente, tú mencionas Sí, hace los pollitos cuando saltan. Sí. Me recuerdas mucho uno de ellos, ¿eh? Bueno, irónicamente, David mencionaba los Battle Royale, mencionaba PUBG, mencionaba Fortnite, Warzone, ¿no? Que son juegos de disparos, pero Fall Guys es un Battle Royale. Es un Battle Sí, Royale. es un Battle Royale. Es como un Wipeout. Un Wipeout, ajá. Un resbalón, acá se llama resbalón, ajá. Sí. Es literalmente eso. Resbalón en 100. Es como un Wipeout, pero con tus botargas favoritas. Con tu botarga favorita, exactamente. Deberíamos hacer un Fall Guys, pero realmente. No, y es que yo creo que eso que sabe hacer Epic es saber mover sus colaboraciones. Porque incluso con Rocket League ha conseguido colaboraciones de Ghostbusters, Scooby-Doo. Cuando metieron Cars y no me compré el Yayito McQueen. No, pobre tonto. Y Es que no sabía cuál comprarme, si el McQueen original o el McQueen de Dino Cuelas. Y ya no compraste ni uno. No, y el Fall Guys, bueno, Fall Guys también ha tenido colaboraciones. Creo que una de las más recientes fue con Godzilla. Con Bob Esponja también sacó una muy reciente. Con Godzilla sí, o sea, cada que veo algo de Godzilla sí me arrepiento de no comprarlo, pero Fall Guys lo iba a jugar 2 veces en toda mi vida y lo iba a dejar. Entonces, bueno. Tuvo un momentazo Fall Guys, por culpa especialmente de los streamers y la pandemia. Sí. Después de eso, como que ya no he vuelto a ver Fall Guys nada. Bueno, también, ahora que mencionas eso de los que tuvo un momentazo por los streamers y la pandemia. No sé tú qué opinas de estos juegos que últimamente están saliendo, que se ha popularizado el término en internet Friendslop, que son videojuegos para jugar con amigos, principalmente popularizados por streamers, tipo Repo, bueno, yo creo que Okay. Lo empezó Among Us, lo siguió Repo, lo siguió este juego Mecha Chameleon, que es donde te pintas. ¿Lo tienes comprado? Hay que jugarlo. Yo lo tengo, me lo regalaron apenas. ¿En serio? Sí, me lo regalaron apenas. Me lo puedo comprar, cuesta 87 pesos. Aprovecha en Steam que está en descuento. Me lo voy a comprar, hay que jugarlo. Sí. Nada más que está muy complicado pintar. Te prometo que se ve muy fácil, es muy complicado pintar, ¿eh? Pero bueno, siguiendo. Yo he visto obras de arte que hacen algunos. Sí, verdad, no sé cómo lo hacen. De hecho, bueno, ya tema aparte, el Bayern Múnich acaba de subir un reel de que ponen un monito y le están pintando como su bandera. Okay. Pero bueno, te estaba preguntando qué opinas de este tipo de juegos de los Friendslop. A mí me gustan. ¿Te gustan? Me gustan porque también el pick que llegamos a jugar nosotros dos. ¿No mencionaste el que yo creo que se popularizó primero antes que todos, Lethal Company? Lethal Company, no me suena, ¿eh? ¿No te suena? No. Se popularizó muchísimo antes que Repo, que Pic, que cualquiera de esos. A mí todos los videojuegos que priorizan jugar con amigos me encanta. Ok. Me encanta, de verdad, me encanta. Okay. También está el que te mencioné hace un tiempo que todavía no ha salido, pero ya está a punto de salir, donde tú eres un ladrón. Lo tengo en mi wishlist, en mi lista de deseos. Y sí, cada que no más entro a deprimirme por ver que todavía no ha salido, ¿eh? Ese da miedo. Sí, se ve que se va a dar miedo. Sí. Pero luego nos vamos a la industria actual y el futuro. Actualmente los videojuegos han cambiado mucho. Antes era necesario un cartucho o un disco para poder jugar. Hoy es posible descargar los juegos directamente desde el internet. También existen servicios de suscripción como Game Pass, PlayStation Plus, que permiten acceder a cientos de juegos pagando una cuota mensual, que aquí me voy a tener un poquito y explicar para las gentes personas que no son tan afín a los videojuegos. Tú antes, cuando yo era niño y un poquito iniciando mi adolescencia, tú podías jugar cualquier videojuego online simplemente comprando la consola y el videojuego. Sí, Hoy en día, para poder jugar online, tienes que pagar una suscripción mensual para que tú puedas poder conectarte con más personas o tus amigos. Me parece personalmente una bofetada a los consumidores, porque según ellos hacen esto para poder mejorar la calidad de los servidores y no sé qué. La verdad, en muchos de los casos yo no veo una mejoría en los servidores. Entonces sí, 2,000 pesos mensuales yo no tengo pensado pagar. Tú me preguntarás, ¿los pagas? Mensualmente pagas Sí, pero haciendo trucos no muy éticos, no muy legales. Termino pagando de Game Pass 50 pesos al mes. Ah, caray, necesito ese truco. Es una página ahí medio rara, China, India, Pakistán. Ya no quiero. En donde te venden suscripciones, por ejemplo, apenas ubicas Crunchyroll. Sí. Porque es para ver anime. Sí. La anual te cuesta 1,000 pesos más o menos. Yo pagué 263 pesos por el año. O sea, es una página que funciona, G2A. Así debo decir nada más. Bueno, sí, como o sea, en Eva, de hecho, yo no confío porque de verdad comprar en Eva fue como comprarle al bajo mundo. Es como ir a la Deep Web. Sí, es como ir a la Deep Web. Así me sentí justo. Pero yo antes compraba en Eva, pero ya subieron los precios en Eva. Ya llegó la inflación en Eva. En G2A está todavía más ilegal la situación. Yo en Eva sí me compré debo admitirlo, si algo hice mal, fue comprarme el Minecraft en Eva.
Es que de verdad costaba como 800 Con el debido pesos. respeto, es un juego que salió hace casi 15 años. Ya Y no es pueden que cobrar más de Te 500 están pesos. vendiendo las dos versiones, por el amor de Dios. ¿Por qué no las vendes por separado? Si están vendiendo las dos versiones para PC, bueno, yo me lo compré en Eva, ya, ni modo. Otro cambio importante son los eSports. Aquí es cambio para bien, donde jugadores compiten por premios millonarios frente a millones de espectadores. Me gusta mucho ese cambio, que se esté profesionalizando de una manera deportiva los videojuegos. Pero bueno, yo te comentaba, ¿no? Antes de iniciar el programa. Bueno, te lo comenté alguna vez, de hecho, porque eso es reciente en eSports. Una cosa desafortunada que pasó con esto. Una propaganda, Una ¿no? pequeña propaganda militar que mete los eSports. Sin querer querían. Sí, querían. Sí querían, muchísimo. El gobierno, bueno, la militar de Estados Unidos mete un equipo. El Army mete. No las armies. No las armies, el Army, la milicia mete un equipo de eSports a competir en juegos, bueno, de disparos, shooters, ¿no? Como Call of Duty, ¿Te Warzone. imaginas? Ajá. Imagínate este escenario, Julio. Meten a un Call of Duty. Y llegan a la final Call of Duty, el equipo de Estados Unidos. Y el de Irán. El equipo de... No. El equipo de Estados Unidos. Tenientes, capitanes, coroneles, gente de 30 y tantos años, fue a Afganistán, Irak. Llegan a esa final y se enfrentan contra niños rusos o niños chinos. No. Igual creo que sí contrataban gente que se ve de videojuegos, pero patrocinados tal cual como, Sí, pues sí. como la Armada. Lo cual, bueno... Bueno, dato curioso, los videojuegos en las competiciones profesionales de FIFA, muchas veces a los jugadores los patrocinan los clubes. Los clubes. Sí. O sea, a lo mejor se te acerca el Barcelona y dice, oye, te patrocinamos para la Copa, nosotros nos hacemos cargo de tus viáticos, de tu viaje, y a cambio tú vas a, no sé, jugar con una playa del Barcelona o representándonos, vaya. Órale, ¿no te gustaría que te patrocine el Pachuca? Yo te Pero puse de Pachuca. ejemplo el Barcelona, ¿por qué me tuviste que bajar 200 Te kilos? recuerdo que tienen su equipo profesional de eSports usado cuando fue la pandemia. ¿No te acuerdas que hicieron una pequeña liga en Y FIFA? la Liga MX. La morrita del Mazatlán que se comió 15 del de Chivas. No, desastroso. Ay, Dios mío. Además, plataformas como Twitch y YouTube han permitido que muchas personas vivan creando contenido sobre videojuegos. Bendito Dios, muchísimas Porque gracias. David es uno de ellos, ¿eh? David Gracias vive que puedo de vivir crear contenido de eso. hacer videojuegos. Bueno, de jugarlos, no De hacerlos, jugarlos, soy sí, más sí, huevón. sí. La inteligencia artificial y la realidad virtual prometen transformar lo que jugaremos en los próximos años. Ahora, Julio, vamos a entrar en la mayor polémica de videojuegos de los últimos años, donde yo realmente estoy bastante molesto, bastante enojado. Ahí te va. Uno de los temas más discutidos recientemente en la decisión de PlayStation de dejar de lanzar videojuegos en formato físico a partir del 2028 para centrarse en la distribución digital. Esta decisión ha dividido a la comunidad, quienes apoyan el cambio y consideran que las descargas digitales son más cómodas, permiten acceder a los juegos desde cualquier lugar y reducen costos de producción y distribución. Sin embargo, los coleccionistas y muchos jugadores están preocupados. Un disco físico puede conservarse, prestarse, venderse o formar parte de una colección. En cambio, el juego digital depende de una cuenta y de que la tienda donde fue adquirida siga funcionando. También surge una preocupación importante sobre la preservación de los videojuegos sin título. Si un título desaparece de las tiendas digitales, podría resultar mucho más difícil de acceder en el futuro. Este tema deja varias preguntas sumamente a debatir. ¿Preferimos la comodidad de lo digital o la seguridad de tener un disco físico? ¿Seguirán Xbox y Nintendo el mismo camino? ¿Estamos presenciando el final de los discos en los videojuegos? Yo, antes de comenzar, voy a salirme un poquito del tema. GTA 6 ya anunció los costos para lo que va a costar el videojuego. La edición estándar va a costar $80 y la edición Ultimate va a costar $100, sin considerar el impuesto de la propia PlayStation, sin considerar el impuesto del gobierno mexicano del 16% del IVA, que va a costar poco más de $2,000. Yo no entiendo por qué, si ya no va a haber discos y ya no va a haber un precio de logística, de gastos de material, de distribución, ¿por qué el videojuego sigue estando tan caro? ¿Por qué van a seguir costando tanto los videojuegos? Además, ya lo mencionábamos, me gusta también recalcarlo ahora. Si yo no tengo el videojuego físico, si yo lo tengo digitalmente, ¿qué más asegura que es mío? Si, por ejemplo, PlayStation llegara a entrar en quiebra, en bancarrota, y cerraran sus servidores, ¿se van con ellos todos los videojuegos que yo compré?
Sí, sí, exactamente. Y como lo mencionabas, también es un problema de seguridad, ¿no? Porque ¿qué te garantiza que alguien no te pueda hackear la cuenta y llevarse toda tu biblioteca prácticamente, ¿no? Y es el problema de la digitalización, porque bueno, se entiende que intentan proteger esto de que ya no haya discos en el tema de que ellos salen ganando todavía más, porque si tú te compras un disco, ese juego te pertenece totalmente a ti, esa copia te pertenece totalmente a ti. La puedes vender, la puedes regalar, la puedes intercambiar y eso significa pérdida para aunque sea mínima, significa una pérdida para la empresa y obviamente están haciendo esto para que no haya pérdidas, para que quede totalmente plano lo que tenga que salir, pero sí están afectando muchísimo ese lado, están afectando mucho el lado del consumidor sin darse cuenta prácticamente. Ya de por sí los videojuegos cada vez son más caros. Sí. No lo mencionamos, pero los videojuegos de Nintendo son carísimos. Son carísimos. $70, $80. Yo creo que cuesta más barato tener la Switch que tener un videojuego físico de Switch, ¿eh? Me parece impresionante lo. Bueno, para empezar, la Nintendo Switch 2 está cara. Sí, es más cara que la PlayStation o la Xbox Series X. Está carísima. Y no, yo no entiendo por qué. No. Para jugar Mario. Para jugar Animal Crossing. Sí, no, o sea, y como mencionas, no, sí, los juegos están carísimos. O sea, de verdad, por eso está la broma esta de internet que dice Nintendo no se compra, se emula, porque los videojuegos antiguos te están vendiendo, apenas sacaron una colección de los Pokémon de Game Boy Advance, te lo están vendiendo a precio de un videojuego nuevo. ¿Cómo te van a vender un juego antiguo con precio de un videojuego nuevo? O sea, con pocas cosas, o sea, ni siquiera agregan cosas, no agregan novedades, no agregan nuevos gráficos, apenas agregan... Lo peor de todo es lo que mencionamos. O sea, si ven que PlayStation va a hacer esto y no va a marchar atrás a su decisión, Nintendo y Xbox se les van a meter ahí a la filita de ya no vamos a disco físico. ¿Sabes? O sea, no. Sí. No, y lo que yo alguna vez te comenté, no, es que, bueno, lo que hace Netflix, lo que hace... No, creo que solo está haciendo Netflix, ahora que lo pienso, es que no puedes prestar tu cuenta a otra IP porque te van a cobrar más la suscripción mensual. Nos van a hacer lo mismo los videojuegos. Exactamente, es lo que estoy pensando. ¿Sabes lo que más miedo me está dando? ¿Qué? Hoy en día a ver, las plataformas de streaming nacieron para destrozar a la televisión. Ya casi nadie compra televisión en cable porque para eso vinieron las plataformas de streaming, para que tú puedas ver tus películas y series favoritas donde tú quieras, cuando tú quieras, en el tiempo que tú quieras y sin anuncios. Tú hoy en día pagas $150 por la suscripción más barata de Disney, te meten anuncios. Tú hoy pagas $100 por la suscripción más barata de Prime Video, te meten anuncios. ¿Qué no me va a impedir que a lo mejor en un futuro Xbox me diga, ¿sabes qué, carnal? El Game Pass más barato está en 150, pero con anuncios. Con anuncios. Que en las pantallas de carga te aparezca ahí Luisito Comunica con un Prime. O sea, una pantalla de carga de Nuno. De la Juan Pazurita con la polaca esta promocionando su película de otra vez. Promocionó la carrera de marketing en la Unila antes de una partida de Warzone. No, sí, la verdad es tristísimo lo que está pasando. Es que esta digitalización yo creo que nadie se la esperaba. Cuando tú y yo éramos niños era la típica de, vamos a Blockbuster a ver qué película hay, qué videojuego rentamos. Hoy en día ya no, nada de eso. No. Nada te garantiza que tú seas dueño de absolutamente casi nada. Yo te lo mencionaba, PlayStation se está lavando mucho las manos con ese término de que estás comprando la licencia. Eres dueño de una licencia, pero lo que no te está haciendo eres dueño del videojuego. Y es que yo lo está contrarrestando a alguna gente diciendo, bueno, si no te estoy comprando el juego, entonces piratear tampoco es robarte, ¿no? Lo dijo el creador de Steam, la piratería es producto de un mal servicio. La piratería y mira que Steam es muy bueno con el cliente. Steam es yo creo mi que papá. De los tiendas digitales de videojuegos, yo creo que es el amor de mi vida. Sí, es el amor de mi vida. Gary Newell. Sí. No, y además cada tanto ponen rebajas. El día que se muera ese señor va a ser la pérdida de la humanidad. Tú de hecho experimentaste de que se querían, creo que, meter a tu cuenta de Steam y lo pudiste solucionar, ¿verdad? Con el soporte de Steam, que afortunadamente es rápido. Rápido y eficaz. Ese hacker no va a volver a hackear a nadie. ¿Lo evangelizaron? No. Lo enterraron. Un bombazo, su casa cayó. Sí. Tienen ahí a su grupo de hackers y drones pakistaníes para enviar a todo aquel que hackea tu cuenta. Pero bueno, no sé cómo tú lo tomas, pero sí a mí, la verdad, yo que uso bastante Twitter, me molesta un poquito ver gente que está como que defendiendo a las empresas. Esa gente que en lo que sea, da igual que siempre defienda al millonario o a la empresa. Sí, siempre va a haber. Desde su privilegio, como que desde su burbuja no se dan cuenta el mercado tan grande que está afectando. O lo peor aún, que son gente como tú y yo que pasan las mismas dificultades y aún así. Sí. Eso es peor, eso es muchísimo peor. Esos son en lo que bajo un mundo se le conoce lamebotas. Lamebotas, exactamente. Pero bueno,
En julio, en poco más de 60 años, 70 años, los videojuegos pasaron de ser un experimento científico, bueno, un accidente prácticamente, a convertirse en una industria global que mueve miles de millones de dólares y forma parte de la vida cotidiana de millones de personas. Hoy existen videojuegos de todas las edades y gustos, desde quienes buscan una nueva historia hasta quienes prefieran competir en línea con jugadores en todo el mundo. La evolución continúa y es muy probable que en los próximos años veamos cambios aún más grandes gracias a la inteligencia artificial y la realidad virtual y las nuevas tecnologías. Como reflexión final, dejamos la siguiente pregunta al público. ¿Cómo imaginan que serán los videojuegos dentro de 20 años? ¿Y creen que el formato físico realmente desaparecerá para siempre? Bueno, yo te voy a contestar la primera pregunta desde mi punto de vista. Creo que hace 20 años no nos imaginábamos una digitalización tan intensa que va a desaparecer, bueno, que está en peligro de desaparecer el formato físico a 20 años, ¿no? Y no sé cómo lo ves tú, pero a mí me da miedo el uso de la inteligencia artificial en ese tipo de productos. Yo ya lo estoy en contra totalmente de las películas, porque mucho se habla de que van a escribir guiones con películas. Creo que fue... Yo estoy a favor en videojuegos, pero en ciertas cuestiones. Por ejemplo, imagínate que... Es que es una herramienta, ¿no? Imagínate que en Grand Theft Auto 6 todos los NPCs tuvieran inteligencia artificial. Estaría bien. Papá. Sí. Pero es que es muy diferente a que la inteligencia artificial te haga el guión, te haga las texturas, te haga todo, ¿no? O sea, yo sí estoy a favor de que a lo mejor te ayude a hacer más rápido procesos muy engorrosos, procesos muy tediosos, tanto en animación como en videojuegos, en todo, pero ya que te haga literalmente el todo, trabajo, ahí tenemos un problema. Estás pagando a alguien para que lo haga, no. Y ya con el tema de la realidad virtual, la verdad lo veo un poquito complicado. Pero yo de aquí a 20 años yo creo que vamos a llegar a un punto donde va a existir una consola que te va a transportar tu conciencia al mundo digital. Ready Player One, ¿has visto Ready Player One? Algo similar. Sí. O para quienes han visto Sword Art Online, algo muy similar. O los que han visto... no se me ocurre. O los que han visto Tron, algo muy similar. Nada más que en vez de transportarte todo tu cuerpo, nada más tu conciencia. Tu cuerpo está inconsciente ahí afuera, a lo mejor mientras hay un terremoto, un sismo, ahí tú estás ahí tranquilo. Pero oye, estás en el mundo digital. ¿Estás en el mundo digital? No, que también eso me asusta porque va a llegar un punto donde la gente va a preferir vivir en Imagínate ser un mundo digital que en el mundo real un temblor que te derrumba tu casa y te sigues en el mundo digital. Y que mueras y tu conciencia queda atrapada en el mundo digital. Wow. Eso es inmortalidad hasta que te apaguen el Switch. Sí, hasta que te apaguen el Switch. No, pues yo creo que se va la luz y se cae la casa, entonces inmortalidad no. Pues bueno, muchísimas gracias, Julio, porque yo creo que ya vamos terminando este programa. Muchísimas gracias a todos nuestros queridísimos personas que nos escuchan. Un saludote a todos. Julio, muchísimas gracias por haberme acompañado este hermoso y bendito programa de videojuegos. Muchas gracias a ti por haberme con ciertos problemas técnicos, pero se sacó adelante. Sí. Me tengo que hacer sorprendido que escuché todo por primera vez, Pues muchísimas gracias a todos los queridísimos radio escuchas. Nos vemos en el siguiente programa de Enlace Unila. Chau.